Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien, este contenido que sigue no entra en la primera prueba, ¿verdad? Pero sí entra en el primer examen. Em, Ahora vamos a resolver ecuaciones diferenciales donde aparezca la segunda derivada. En este primer parcial vamos a aprender a resolver ecuaciones diferenciales donde aparezca la segunda derivada. Y vamos a ver dos técnicas para ello. Recordemos que ecuaciones diferenciales donde aparece la primera derivada, vimos como 6 técnicas, ¿verdad? O 7. Ahora vamos a ver dos técnicas, pero para ecuaciones diferenciales donde aparezca la segunda derivada. Bien, entonces empecemos con la teoría preliminar de las ecuaciones diferenciales de orden superior. Bien, existen problemas de valores iniciales, como lo mencionamos en una clase anterior. Eh, si una ecuación diferencial tiene eh, una derivada de orden n, de orden superior, n, digámosle mayor que 1, ¿verdad? O sea, no es que es la primera derivada, aunque aplica. Puede ser la segunda derivada, puede ser la tercera derivada, no importa qué derivada sea, van a haber n condiciones iniciales. N condiciones iniciales, si la ecuación diferencial es de orden 3, entonces habrían 3 condiciones iniciales. Si la ecuación diferencial es de orden 4, habrían 4 condiciones iniciales. Y va a estar centrada en el mismo valor de x, ¿ve? Siempre va a tener el mismo valor de x, o sea que x va a ser igual a x sub 0. Ahora, y sí va a ser y sub 0, pero la primera derivada de y va a ser igual a y sub 1. La segunda derivada de y va a ser igual a y sub 2, y así, ¿verdad? Y así. Entonces, esos son los valores, estas son condiciones iniciales. Em, Todo problema con valor en la frontera, con valor inicial, tiene condiciones iniciales. Todo problema con valores iniciales tiene condiciones iniciales. Ahora, ¿cuál? Apagar los micrófonos, ¿verdad, por favor? Eh, ¿Cuándo existe una solución única? O sea, a lo que voy, la pregunta que quiero hacer es, si una ecuación diferencial tiene soluciones, ¿es única esa solución o tiene varias soluciones? Entonces, para que ustedes estén seguros que solo existe una única solución, entonces lo primero que tienen que verificar son los coeficientes a sub n, a sub n menos 1, a sub 2, a sub 1 y a sub 0. Y g de x. ¿Quién es g de x? Es lo que está al lado derecho de una ecuación diferencial. Recordemos cómo es una ecuación diferencial. Tiene coeficientes a sub n menos 1, a sub 2, a sub 1 y a sub 0. Y también tiene un g de x. ¿Quién es g de x? Es lo que está al lado derecho de la ecuación diferencial. Bien, todas esas funciones que acabo de encerrar tienen que ser continuas. Y el primer
y el primer valor y el primer término, el primero de todos los términos, o sea, el primero de todo lo que acabo de encerrar, no tiene que haber X que hagan cero ese coeficiente. No deben existir X que hagan cero eh, en ese coeficiente. Solo por poner un ejemplo sencillo. Si tengo la función X por la segunda derivada de Y más 2 por la primera derivada de Y más, más Y igual al seno. Entonces, es una ecuación diferencial, perdón, para que sea continua, este valor no debe, el dominio no debe contener a cero. El dominio no debe contener a cero. O sea, ustedes pueden decir, sí es continua para de 1 a más infinito. Ustedes pueden decir eso. Es continua. Toda esa ecuación diferencial puede que exista una solución única, pero si usamos este dominio de 1 a más infinito. El punto es que no debe haber un valor de X que haga cero la segunda derivada, el coeficiente que acompaña a la máxima derivada. En este caso es la segunda derivada. En este ejemplo que les di, es la segunda derivada. El coeficiente no debe ser cero. Bien, eso es lo que dice el teorema. Otra parte del teorema dice, si existe un X, si existe un X en ese intervalo, ¿en cuál intervalo me refiero yo? Volvamos al ejemplo. Lo borré. Bueno, el ejemplo era X por la segunda derivada de Y más, no me acuerdo qué número, por la primera derivada de Y más Y igual al seno. Bien, entonces habíamos dicho que el intervalo debe excluir al cero. O sea, un intervalo puede ser de 1 a más infinito. Solo por poner un ejemplo. Para que exista una solución única, ese debe ser el intervalo. Entonces ustedes pueden decir que la condición inicial, recuerden que les van a dar condiciones inicial, x igual a x sub 0, y igual a y sub 0, y prima igual a y sub 1, bueno, son dos condiciones iniciales, ¿verdad? Porque es una ecuación diferencial de orden 2. Las condiciones iniciales son estas, ¿ve? Ya les voy a decir cuáles son las condiciones iniciales. Si yo les doy estos valores, ¿cuáles son las condiciones iniciales? Serían los valores de Y. ¿Por qué? Porque los valores de Y resulta al sustituir los valores de X. O sea que el valor de X siempre va a existir. Las condiciones iniciales son los valores de Y. Cuando X toma cierto valor, en este caso X sub 0. Entonces, cuando X es igual a X sub 0, Y es igual a Y sub 0. Cuando X es igual a X sub 0, Y' es igual a Y sub 1. Entonces, las condiciones iniciales en sí son estas dos. Dos condiciones iniciales para una ecuación diferencial de orden 2. Decimos que X es igual a X sub 0, pertenece a ese intervalo para que exista una solución única de esta ecuación diferencial. Para que pueda existir una solución despejando Y, ustedes pueden decir que solo existe esa única solución. Si X sub 0 pertenece al intervalo. ¿Y cómo eligen el intervalo ustedes? Pues ya les di una pista. ¿Cómo eligen el intervalo ustedes? Permítanme. Es enfocándose el coeficiente principal. Cualquier valor que haga cero el coeficiente principal, no lo incluyamos. En este caso es X igual a 0. No lo vamos a incluir en el intervalo. De ahí ya podemos asegurar nosotros que existe una solución única, siempre y cuando X igual a 0 no pertenezca al intervalo. O cualquier valor que haga 0 al coeficiente principal no existe en el intervalo. Entonces aseguramos que tiene una solución única, que tiene una solución y es única. Eso es lo que quiere decir el teorema.
Eso es lo que quiere decir este teorema. Espero que lo analicen ustedes por su propia cuenta, ¿verdad? Bien. Ahora también, además de los problemas de valores iniciales, existen los problemas de valores en la frontera. Otro tipo de problema consiste en resolver una ecuación diferencial lineal de orden 2 o mayor en la que la variable dependiente o sus derivadas se especifican en diferentes puntos. Esto quiere decir que antes nosotros teníamos x igual a x sub 0, y igual a y sub 0. ¿Quién es y igual a y sub 0? Es cuando el valor de x toma el valor de x sub 0. Entonces y tomaría el valor de y sub 0. ¿Y quién sería y' igual a y sub 1? Es cuando el valor de x toma el valor de x sub 0. Entonces y' tomaría el valor de y sub 1. Entonces esto es bastante importante. Ahora, es muy diferente a que yo tenga x igual a x sub 0, y igual a y sub 0, x igual a x sub 1 y y' igual a y sub 1. Lo que siempre tengo dos condiciones iniciales. Recordemos quiénes son las condiciones iniciales. En el primer caso son esas dos y en el segundo caso son estas dos. Esas dos son las condiciones iniciales en el segundo caso. Ahora, en el segundo caso se ve diferente las condiciones iniciales. Lo que me está diciendo la primera condición inicial, en el segundo caso, pongámosle aquí, caso 2, caso 1. En el caso 2, la condición inicial lo que quiere decir es que para un valor de x igual a x sub 0, me da un valor de y igual a y sub 0. Y en la segunda condición inicial me está diciendo que para un valor de x igual a x sub 1, me va a dar un valor inicial y' igual a y sub 1. Eso es lo que me está diciendo la segunda condición inicial. ¿Qué notan ahí? Que los valores de x son diferentes. Cuando los valores de x son diferentes, entonces se llama problemas de valores en la frontera. Cuando los valores de x son iguales, se dice que son problemas de valores iniciales. Aquí está. Si los valores de x son iguales, entonces nosotros decimos que son problemas de valores iniciales. Problemas con valores iniciales. Pero si los valores de x son diferentes, entonces decimos que son problemas con valores en la frontera. Siempre son condiciones, ¿verdad? Se le dicen condiciones en la frontera, se le puede decir condiciones iniciales, solo que se podrían confundir con las anteriores, ¿verdad? Entonces, digámosle condiciones en la frontera. Todo se llama problemas con valor en la frontera. Siempre la misma teoría. Si es una ecuación diferencial de orden 2, deben aparecer dos condiciones, iniciales o en la frontera. No importa, el punto es que aparezcan dos. ¿Qué pasa con los problemas de valores en la frontera? Primero, un problema con valor en la frontera puede tener varias soluciones. Por ejemplo, les mencioné que un problema con valor en la frontera es cuando aparece un valor de x, este valor de x que le vamos a llamar a, x igual a a, y este otro valor de x llamado x igual a b. Si yo les digo, yo quiero una ecuación diferencial, perdón, yo quiero que me resuelvan esta ecuación diferencial de orden 2. Ahorita no les he enseñado a resolver ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Pero suponiendo que quieran aplicar la teoría, ustedes me tienen que resolver esa ecuación diferencial de orden 2. Bien, alguien de ustedes me va a decir, bueno, es y igual a esta función. Esta función. Bueno, no importa qué función sea. Ahora, mi pregunta es, esta función tiene que pasar, primero, mi condición es que esa función tiene que pasar por x igual a y por x igual a b. Esa función tiene que pasar por x igual a y por x igual a b. Entonces puede existir esto. Puede que si ustedes grafican la función que pase por x igual a y que pase por x igual a b, van a poder encontrarse que es esta función que está en color azul, porque pasa por x igual a y por x igual a b. Pero también pueden encontrarse con la gráfica
de que está en color rosa, porque también pasa por X igual a A y por X igual a B. Significa que por esos dos puntos, X igual a A y X igual a B, perdón, pasan dos soluciones. Significa que alguien encontró esta solución, solución 1, y otra persona encontró esta solución, solución 2. El punto es que pueden que hayan dos soluciones. Con los problemas de valores en la frontera, puede que hayan dos soluciones, puede que no haya ninguna solución, o puede que haya infinitas soluciones. Vamos a ver. Sí, eso. Puede que tenga varias soluciones, puede que tenga una solución, o puede que no tenga ninguna solución. Bien, eso eran los problemas con valores en la frontera y con problemas con valores iniciales. Ahora, otro contenido, parte de la introducción. Esto solo es una introducción, significa que posiblemente ni veamos ejemplos. Posiblemente, ¿verdad? Todavía no les voy a enseñar técnica. Mañana les voy a enseñar la primera técnica para resolver una ecuación diferencial de orden 2. Mañana sería la primera técnica. Y el lunes sería la segunda técnica. Bien. Ecuaciones homogéneas. Dice, una ecuación diferencial lineal de orden n de la forma... me gustaría que identificasen ese tipo de ecuación diferencial. Ese tipo de ecuación diferencial se le llama ecuación diferencial lineal. ¿Cuál es la característica de una ecuación diferencial lineal? Número 1, los coeficientes que acompañan a las derivadas y a y deben solo depender de x a lo más. Pueden ser constantes. Recuerden que f de x puede ser igual a una constante. O sea, pueden ser constantes. Las funciones que dependen de x también pueden ser constantes. Pero a lo más solo debe contener la variable x. Si aparecen dos variables, no es lineal y no aplica esta técnica. Debe ser lineal en primer lugar. Segundo, las derivadas. Las derivadas tienen que estar elevado a la potencia 1. Si una derivada está elevada a la potencia 3 o 2, entonces ya deja de ser lineal. Es más, si y esté elevado a una potencia diferente de 1, recordemos en ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿cómo se llamaban? Ecuaciones de Bernoulli. Obviamente aquí ya no se va a llamar ecuaciones de Bernoulli, ¿verdad? Si y está elevado a una potencia distinta de 1. Pero sí podemos garantizar que no es una ecuación diferencial lineal. Las ecuaciones diferenciales lineales, las y y las derivadas de y tienen que estar elevadas a la potencia 1. Ahora, ¿cuándo va a ser homogénea? Cuando esto es 0. Cuando el lado derecho de la ecuación diferencial es 0. De lo contrario, se dice que no es homogénea. Si es diferente de 0, se dice que no es homogénea, es no homogénea. Bien, homogénea es cuando es 0, cuando está igualada a 0, y no homogénea cuando no está igualada a 0. Ustedes tienen que aprender a resolver las homogéneas. Primero les voy a enseñar a resolver homogéneas, porque todas las ecuaciones, todas las soluciones de las ecuaciones diferenciales de orden mayor que 2 tienen una solución homogénea. Todas las ecuaciones diferenciales de orden mayor que 2 tienen una solución homogénea. Es más, mejoremos esa definición. Todas las ecuaciones diferenciales tienen soluciones homogéneas. No importa si es de orden 1 o si es de orden 2, todas las ecuaciones diferenciales tienen una solución homogénea. Entonces, ustedes tienen que ser capaces de resolver ecuaciones homogéneas. Después, yo les voy a enseñar a resolver ecuaciones no homogéneas, que se le llaman soluciones particulares o soluciones complementarias, como quieran llamarle. Pero ustedes tienen que ser capaces de resolver soluciones homogéneas primeramente. Después yo les voy a dar técnicas para encontrar la solución particular o complementaria. Ya serían con técnicas. La homogénea solo tiene una técnica.
solo una técnica y se las voy a enseñar. Las homogéneas solo tienen una técnica y se las voy a enseñar tal vez el lunes. El lunes se las enseñaría la técnica para resolver homogénea. Bien. Para resolver una ecuación diferencial no homogénea, primero se debe resolver la ecuación diferencial homogénea asociada. O sea, lo que les mencioné. Ustedes tienen que ser capaces de resolver la solución, de encontrar la solución homogénea. Ustedes tienen que ser capaces de encontrar la solución homogénea primero, después la no homogénea, o sea, la particular y la o complementaria. Bien, este principio de superposición se aplica para soluciones, para ecuaciones homogéneas. Pero después yo les voy a enseñar que también se aplica para ecuaciones no homogéneas. Primero, las ecuaciones homogéneas. Solo déjenme ver cómo voy con el tiempo. Voy bien. Dice, dos soluciones, n soluciones. Otra cosa que deberían de manejar ustedes, una ecuación diferencial de orden n tiene n soluciones. Significa si una ecuación diferencial es de orden 1, debería aparecer una solución. Si es una ecuación diferencial de orden 2, deberían aparecer dos soluciones. Si es una ecuación diferencial de orden 3, deberían aparecer tres soluciones. O no es que deberían, debe aparecer 3, 2 y 1 respectivamente, soluciones. Bien, entonces es una ecuación diferencial de n soluciones. Sean n soluciones de la ecuación diferencial homogénea de enésimo orden en un intervalo i, entonces la combinación lineal, miren, si tienen n soluciones, ustedes la van a escribir en combinación lineal. ¿Qué es una combinación lineal? Una combinación lineal es como dice la palabra, combinar, de manera lineal. Lineal significa que tiene que ser de orden 1, ¿verdad? Todo lo que ustedes combinen tiene que estar elevado a la potencia 1. No es que la solución 2 la voy a elevar a la potencia 2 solo porque sí, y que la solución 3 la voy a elevar a la potencia 4. No, lineal tiene que estar, todo tiene que estar elevado a la potencia 1. Ahora, ¿qué es lo que van a combinar? Van a combinar las soluciones con constantes. Siempre van a combinar soluciones con constantes. Si tienen dos soluciones, pues necesitan dos constantes. Si tienen tres soluciones, pues necesitan tres constantes. Si tienen n soluciones, necesitarían n constantes. Esa es una combinación lineal. Combinar soluciones con constantes. En álgebra lineal lo tuvieron que haber visto ustedes, o en vectores y matrices. La combinación lineal son funciones con constantes. Tienen cierta utilidad las combinaciones lineales, tienen algunas utilidades. Nuestra utilidad solo es de escribir una sola solución, y es esta, Y. Y esa Y la vamos a llamar Y homogénea. ¿Qué es Y homogénea? Es una combinación lineal de soluciones con constantes. Es una combinación lineal de soluciones con constantes. Esa es nuestra utilidad, que se convierte en una sola solución, porque sabemos que solo Y2 es parte de la solución. Si ustedes sustituyen el valor de Y2 en la ecuación diferencial original, les aseguro que les va a dar la igualdad o la identidad. Les va a dar la identidad si ustedes resuelven la ecuación Y2 en la ecuación diferencial. Pero si tienen n soluciones lineales, ¿cómo la unen en una sola? Pues usando una combinación lineal. Entonces, si tienen n soluciones lineales y usan una combinación lineal, les va a generar la solución homogénea.
Les va a generar la solución homogénea. Bien. Ahora, la combinación lineal no es así tampoco, así por así que la vayan a hacer. Por ejemplo, si ustedes dicen que la solución de una ecuación diferencial es 2x y alguien me dice que es 3x y también me encuentran que es 3x y luego la multiplican por constantes, C1 y C2 y la convierten en combinación lineal, yo veo que esta constante por 2 se convierte en una constante llamada C3, X, más esta otra constante por otra constante se convierte en otra constante llamada C4, X. Puedo sacar factor común la X y me queda una suma de constantes C3 más C4. Y si suman dos constantes, les va a dar otra constante llamada C5. Entonces, sí, es una combinación lineal, pero tienen que ser linealmente independientes. Si yo puedo juntar las constantes de alguna u otra forma, se dice que son linealmente dependientes. Si yo puedo juntar las constantes de alguna u otra forma, entonces se dice que son funciones linealmente dependientes. Tienen que ser linealmente independientes. Tienen que convertirla a que sean linealmente independientes. Bien, entonces, ¿cómo se sabe cuándo son linealmente dependientes? Primero, la solución homogénea la igualan a cero. Recuerden que esto era igual a la solución homogénea. Esta combinación lineal era igual a la solución homogénea. La solución homogénea le igualan a cero. Entonces le va a quedar eso igualado a cero. La combinación lineal igualado a cero. Y despejen para las constantes. Si ustedes no pueden despejar las constantes, normalmente se dice que vamos a ver qué dice la teoría, se dice que un conjunto de funciones y1, y2 hasta yn es linealmente dependiente en un intervalo y si existen constantes, no todas cero, tales que si ustedes logran despejar las constantes, se dicen que son linealmente dependientes. Si ustedes logran despejar las constantes, o sea que C1 es igual a un valor, digamos igual a C2, y que C2 es igual a C3 menos C4, solo por poner un ejemplo. O así, dejémoslo. Que C1 es igual a linealmente independiente significa que linealmente dependiente significa que si C1 es igual a C2 y que si C2 es igual a un medio de C3, solo por poner un ejemplo, si logran despejar las constantes, entonces son linealmente independientes. Si ustedes no hay forma de despejar las constantes, solo la única forma es que C1 es igual a 0, a C2 si es igual a C3, igual, todas son 0, entonces se dicen que son linealmente independientes. Si ustedes no logran despejar la constante y solo logran deducir que para que todo esto sea 0, para que toda esta combinación lineal sea 0, la única forma es que C1 sea 0, C2 sea 0 y C3 sea 0. Entonces, así decimos que son linealmente independientes. Pero si ustedes me logran demostrar que no hay forma de despejar esas constantes, si ustedes me logran demostrar, hay forma, hay técnicas para ello. Yo les voy a enseñar una. Dos les voy a enseñar, de hecho. Una de las técnicas es, por ejemplo, voy a decir que esta es Y1, esto de aquí es Y2, esta función de aquí es Y3 y esta función de aquí es Y4. O sea, Y1 es coseno cuadrado, Y2 es seno cuadrado, Y3 es cante cuadrado, Y4 es tangente cuadrado. ¿Serán linealmente independientes? No lo es. ¿Por qué? Porque las constantes me dieron estos valores, ¿ves? Me da que C1 es igual a C2 y que C2 es igual a C4. O sea, me está diciendo que C1 va a depender de C2 y que C2 va a depender de C4 y que C3 también va a depender de C4.
O sea que si yo quisiera que C4 fuera un 1, entonces C3 sería negativo 1. Y C2 sería 1 y C1 sería 1. Solo por poner un ejemplo. Y no es 0. Entonces no son linealmente independientes. ¿Cómo lo demostré yo? Bien, descompuse el coseno, perdón, descompuse la solución 1 y se me convirtió en 1 menos seno. Y lo mismo hice para la secante. La descompuse y se me convirtió en 1 más tangente. Bien, agrupé los senos y me quedó esto, ¿verdad? Y agrupé las tangentes y me quedó esto otro. Bien, entonces, como me aparecieron senos y tangentes, lo que hice fue, como el lado derecho era igual a 0, esto siempre sigue siendo 0. 0 más 0 seno de 0, perdón, 0 más 0 seno de cualquier número, más 0 tangente de cualquier número. Siempre va a seguir siendo 0, pero lo escribí de esa forma para generar un sistema de ecuaciones. Primero, los que tienen tangentes serían esto en el lado izquierdo, derecho, y esto en el lado izquierdo. Entonces, para que sean iguales, entonces C3 tendría que ser igual a C4. Perdón, C3 más C4 tendría que ser igual a 0. O sea que C3 tendría que ser igual a negativo C4. Se me generó esa ecuación. Otra ecuación que se me generó fue con el seno. Veo el seno del lado derecho y también veo el seno del lado izquierdo y comparo los coeficientes. Veo que C2 menos C1 tiene que ser igual a 0. O sea que C1 y C2 tienen que ser iguales para que eso sea cierto. Ya encontré el valor de C1, que es igual a C2. Y lo otro que me quedó es los que no tienen ni senos ni tangentes, que sería este 0 y estos números no tienen senos ni tangentes. Entonces sería que C1 más C3 es igual a 0. Significa que C1 es igual a negativo C3. C1 es igual a negativo C3. Y como negativo C3 es igual a C4 positivo, entonces C1 tiene que ser igual a C4. De aquí concluí eso yo. Esa es una forma de resolverlo. Igual para los polinomios, ¿verdad? Pueden hacer eso. Miren que este es un polinomio, un monomio de grado 1, este es un monomio de grado 1 y este es un monomio de grado 1. Significa que, 2, perdón. El último es de grado 2. Significa que Y1 y Y2 son son monomios de grado 1 y Y3 es un monomio de grado 2. Solo Y1 y Y2 se sabe que no son linealmente independientes. Entonces, obviamente, si resuelven para las constantes, van a encontrarse con esta solución, que C1 es igual a negativo 2 veces C2 y que C3 es igual a 0. Bien, otra forma de demostrar que son linealmente independientes es escribiendo las soluciones en una matriz. Entonces escriben las soluciones Y1, Y2 y Y3, suponiendo que fueran 3 soluciones. Si hay n soluciones, pues escriban todas las n soluciones. Si hay 5 soluciones, pues escribirían en la primera línea, en la primera fila de la matriz, escribirían la solución 1, la solución 2, la solución 3, la solución 4 y la solución 5. Escuchen bien, en la primera fila escribirían las 5 soluciones y luego tendrían que hacer 4 filas más para que les genere una matriz cuadrada. ¿Para qué quiero yo una matriz cuadrada? Para encontrar el determinante. El determinante solo es válido para las matrices cuadradas. Entonces, si tengo 5 soluciones, necesito 5 filas y 5 columnas. O sea, necesito otras 4 filas más. Si tengo 3 soluciones, Y1, Y2 y Y3 en la primera fila, entonces necesitaría 2 filas más. Ahora, ¿cuáles son esas filas? La segunda fila va a ser las derivadas de la primera fila. Todas las primeras derivadas de la primera fila. La segunda fila va a ser la segunda derivada de la primera fila. Y así, las n derivadas de la primera fila. Entonces, si una matriz de, bueno, la n menos una derivada sería en este caso. El punto es que les tiene que quedar una matriz cuadrada.
Luego encuentran el determinante de esa matriz cuadrada y les va a dar un número. P les va a dar una función. Les va a dar una función. Permítanme, quiero ver algo. Les va a dar una función. Si les da una función, entonces se dice que es linealmente independiente. Si les da una función. Si no les da una función, pero les da un número, siempre va a ser siendo linealmente independientes. Ahora, si les da cero, ahí sí se dice que son linealmente dependientes. Entonces, así se encuentra la independencia lineal, encontrando ese determinante. Ese determinante de ahora en adelante le vamos a llamar Bronsquiano. Bronsquiano. Y se escribe así, ¿ve? Matemáticamente se escribe Bronsquiano de las soluciones Y1, Y2, Y3 hasta la enésima solución. El Bronsquiano de las soluciones se le llama. Bien, aquí está el teorema del Bronsquiano. Dice que si tenemos n soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea de enésimo orden en el intervalo i, el conjunto de soluciones es linealmente independiente en i, sí y solo si el Bronsquiano es distinto de cero. O sea, les tiene que dar una función para cualquier valor de x. Entonces, del primer ejemplo, este es Y1, este es Y2, este es Y3 y este es Y4. Tendrían que encontrarme una matriz de 4 por 4 y tendrían que derivar el coseno cuadrado, el seno cuadrado, la secante cuadrado y la tangente cuadrado. Es complicado, sí. Lo bueno es que ustedes pueden hacer uso de sus supercomputadoras, ¿verdad? Que tienen disponibles en la web. Pueden hacer uso de ella. Bien, para el bronsquiano del segundo ejemplo, solo es de encontrar una matriz de 3 por 3, un determinante de una matriz de 3 por 3. La primera fila sería x, 2x y x al cuadrado. Veamos el ejemplo. X, 2x y x al cuadrado. Aquí está. X, 2x y x al cuadrado. Entonces, la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. La derivada de 2x es 2 y la derivada de 2 es 0. La derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 2x es 2. Ahora encuentren el determinante de una matriz de 3 por 3. Es esto por el determinante de estos dos, que es 0. Menos esto por el determinante de estos dos, de estas dos columnas. 1, 0 y 2x2. Entonces también es 0. Y luego más esto por el determinante de esto. Y también es 0. Entonces el bronsquiano es 0. Por eso no es linealmente independiente. Bien. Y si la ecuación diferencial solo es homogénea, entonces el YH que encontraron también se le puede llamar como Y general. ¿Quién es Y general? Es la Y homogénea. ¿Por qué? Porque no hay Y particular. Y particular es igual a 0, no hay. Entonces, como no hay Y particular, la Y homogénea sería la Y general. ¿Quién es la Y general? La Y general va a ser la suma de la Y homogénea más la Y particular. Primero encuentran la Y homogénea y después la Y particular. O Y complementaria, como quieran llamarle. En vez de Y particular, ¿verdad? Ahora, cuando no son homogéneas, necesitan encontrar una Y particular. Bueno, eso ya se lo había mencionado. Y así se escribe la solución general. La Y homogénea más la Y. Perdón.
desde el inicio tuve un error de decirle que la Y particular era lo mismo que Y complementaria, pero es falso. La Y homogénea es lo mismo que la Y complementaria, es lo que debía haber dicho. Esto es lo verdadero. Todo lo que diga Y homogénea en otros libros le pueden llamar Y complementaria. Y la Y particular siempre va a seguir siendo Y particular. Solo esa corrección hay que hacer en la grabación, ¿verdad? Omitir la parte donde dije que Y particular es Y homogénea. Bien. Ahora, si la ecuación diferencial es no homogénea, la Y particular se puede descomponer en sumas de varias soluciones particulares. A veces es fácil, a veces es útil hacer eso. Es más fácil resolverlo así, de esa forma, descomponiendo la solución particular en varias soluciones particulares. Y después solo se superponen o se suman. La suma de soluciones particulares fraccionadas me da la solución particular en general, ¿verdad? ¿Cómo puedo fraccionar yo una solución particular? Bien, cuando les explique en primer lugar, cuando les explique cómo resolver soluciones particulares, lo van a entender más claro. Pero así, a grosso modo, la solución particular 1, viene de del G de X, cuando G de X se descompone en G1 de X más G2 de X más G3 de X. Todo esto es G de X. Todo eso es G de X. Pero si G de X la descompone, por ejemplo, imagínense que G de X fuese X más seno de X más exponencial de X. Entonces, este podría ser G1, este podría ser G2 y este podría ser G3 de X. La descompuse. Para el G1 me va a dar una solución particular 1. Para G2 me va a dar una solución particular 2. Y para G3 me va a dar una solución particular 3. O sea, la solución particular va a depender de G. La solución particular va a depender de G. La solución particular 1 va a depender de G de 1. La solución particular 2 va a depender de G de 2. Y así, ¿verdad? Bien, nos vemos mañana. Gracias, Alec. Gracias, Alec. Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Gracias, Eli. Gracias, ingeniero. Pase buena tarde. Bueno. Gracias.